el refrigerador con un candado enorme y me miró directo a los ojos. Ya que ganas tan poco, mamá, la comida del refrigerador es solo mía, dijo con una frialdad que jamás había escuchado en su voz. Moví la cabeza en silencio y salí de la cocina sin decir una palabra. Esa noche, cuando volvió del trabajo, me encontró sentada en la mesa de la sala comiendo langostas frescas con mantequilla derretida. ¿De dónde salió el dinero para comprar eso?, gritó él, completamente fuera de sí. Lo que le respondí hizo que sus piernas flaquearan y tuviera que agarrarse de la pared para no caerse. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta ese momento, porque nada de esto tiene sentido sin entender lo que pasó antes. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Mauricio apareció en mi puerta con 2 maletas y una cara de derrota que me partió el corazón. Había perdido su empleo, su esposa lo había dejado, y no tenía a dónde ir. Claro que lo recibí. Es mi hijo. Tiene 38 años, pero sigue siendo mi hijo. Le dije que podía quedarse el tiempo que necesitara, que mi casa era su casa, que juntos íbamos a salir adelante. Qué ingenua fui. Las primeras semanas fueron normales. Él buscaba trabajo durante el día, yo salía a mi turno en la tienda de ropa donde llevo 15 años doblando camisetas y atendiendo a señoras que me tratan como si fuera invisible. Llegaba a casa y encontraba a Mauricio en la sala, siempre con la misma excusa. Hoy no hubo suerte, mamá, pero mañana seguro consigo algo. Mañana. Esa palabra se convirtió en su refugio favorito. Un mes se convirtió en 2. 2 en 3. Y con cada semana que pasaba, algo en Mauricio iba cambiando. O tal vez siempre había estado ahí y yo nunca quise verlo. Comenzó a hacer comentarios sobre mi salario. ¿Cuánto ganas en ese lugar? ¿$600 al mes? Mamá, eso es una miseria. Como si él estuviera aportando algo. Como si los $200 que yo usaba para comprar comida para ambos fueran suficientes para él. Luego vinieron las quejas sobre la comida. ¿Qué por qué compraba pollo en lugar de carne? ¿Qué por qué las verduras no eran orgánicas? ¿Qué por qué no había más variedad? Todo esto mientras él no ponía un solo centavo en la mesa. Yo callaba. Siempre he callado. Así me criaron. Así sobreviví a un matrimonio difícil. Así he sobrevivido a todo. Pensé que si le daba tiempo, espacio, paciencia, Mauricio volvería a ser el hijo que conocí. El que alguna vez me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero esa noche, cuando llegué a casa después de 12 horas de pie atendiendo la tienda, todo cambió. Abrí la puerta y lo vi de inmediato. Estaba en la cocina, frente al refrigerador, instalando ese candado plateado y enorme. Mis pies me dolían tanto que apenas podía caminar, pero el shock de lo que veía me hizo olvidar el dolor. Me quedé paralizada en la entrada, con mi bolsa todavía colgando del hombro, mirándolo ajustar ese pedazo de metal contra la puerta blanca del electrodoméstico. Ni siquiera volteó cuando entré. Simplemente siguió trabajando en su proyecto, probando que el mecanismo quedara bien firme, haciendo presión para verificar que nadie pudiera abrirlo sin la llave. ¿Qué estás haciendo?, logré preguntar finalmente. Mi voz sonó pequeña, cansada, rota. Fue entonces cuando cerró el candado con un clic metálico que resonó en toda la cocina. Se guardó la llave en el bolsillo y me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía. Mira, mamá, esto no es personal, comenzó con un tono condescendiente que me hizo sentir como una niña siendo regañada. Pero tenemos que hablar de la realidad. Tú ganas muy poco. $600 al mes es una vergüenza para alguien de tu edad. Yo, cuando consiga trabajo, voy a ganar al menos 3,000. Así que he estado pensando y la solución es simple. Hizo una pausa, como si esperara que yo dijera algo. Pero no pude. Las palabras se me habían quedado atoradas en la garganta. Ya que ganas tan poco, la comida del refrigerador va a ser solo mía de ahora en adelante. Yo la compré con el dinero que me quedaba de mi liquidación. Tú puedes comprar tu propia comida y guardarla en otro lugar. O comer afuera. Como quieras. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando. Este era mi hijo. El bebé que cargué durante 9 meses. El niño que alimenté, vestí, eduqué. El hombre que ahora me estaba prohibiendo comer en mi propia casa. ¿Entiendes?, preguntó él con impaciencia, como si yo fuera tonta. Es más eficiente así. Tú no contribuyes lo suficiente, entonces no tiene sentido que tengamos acceso a los mismos recursos.
Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No le iba a dar esa satisfacción. En cambio, simplemente moví la cabeza. No sé si fue un gesto de aceptación o de incredulidad. Tal vez fue ambas cosas. Tomé mi bolsa del suelo y caminé hacia mi habitación. Escuché cómo Mauricio abría el refrigerador con su llave, sacaba algo, lo volvía a cerrar y se iba a su cuarto silbando. Silbando. Como si acabara de hacer algo completamente normal y razonable. Me senté en el borde de mi cama y miré alrededor de mi pequeña habitación. Las paredes color crema que yo misma había pintado. La cómoda vieja que heredé de mi madre. La ventana que daba al callejón ruidoso. Todo lo que tenía después de 66 años de vida cabía en este espacio diminuto. Y mi propio hijo acababa de ponerle un candado a la comida. No lloré esa noche. El llanto requiere energía y yo no tenía nada. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Me despertaba cada mañana, me preparaba para ir al trabajo, y pasaba por la cocina viendo ese candado plateado brillando bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Mauricio ya ni se molestaba en esconderlo. Al contrario, parecía orgulloso de su sistema. Lo veía sacar su llave, abrir el refrigerador, tomar lo que necesitaba para su desayuno, y volver a cerrar todo con ese clic metálico que se me había grabado en el cerebro. Luego se sentaba en la mesa a comer sus huevos con jamón, su jugo de naranja, su pan tostado, mientras yo tomaba un café negro que preparaba con el agua del grifo porque hasta la cafetera estaba dentro de su zona restringida. «Buenos días, mamá», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Como si todo fuera perfectamente normal. Como si no acabara de humillarme de la forma más cruel posible. Yo no respondía. Simplemente terminaba mi café y me iba. En el trabajo, mis compañeras notaron que algo andaba mal. Raquel, que lleva trabajando conmigo desde hace 8 años, fue la primera en preguntar. Estábamos en el almacén organizando la mercancía nueva cuando me vio sacar de mi bolsa una manzana pequeña y un paquete de galletas saladas. Eso era todo mi almuerzo. «Isabel, ¿estás bien?», preguntó con genuina preocupación en su voz. «Hace días que no te veo comer nada sustancioso». «Estoy bien», mentí, mordiendo la manzana. «Solo estoy tratando de ahorrar un poco». Raquel me conoce demasiado bien. Entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. «Llevas 15 años aquí y jamás te he visto ahorrar en comida. ¿Qué está pasando realmente?». Y entonces, sin querer, sin planearlo, todo salió. Le conté sobre Mauricio. Sobre el candado. Sobre cómo me sentía como una extraña en mi propia casa. Las palabras salieron en un torrente que no pude detener, y cuando terminé, Raquel me estaba mirando con una mezcla de horror e indignación. «Ese desgraciado», susurró ella. «Isabel, tienes que echarlo. Es tu casa». «Es mi hijo», respondí automáticamente. La misma excusa que había estado usando conmigo misma durante meses. «Tu hijo está abusando de ti», dijo Raquel sin rodeos. «Y lo peor es que lo estás permitiendo». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. ¿Pero qué podía hacer? A mis 66 años, criada en una época donde las madres se sacrificaban por sus hijos sin importar qué, donde el respeto a la familia estaba por encima de todo, la idea de echar a Mauricio me parecía imposible. ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Qué tipo de madre echa a su hijo a la calle? Esa noche llegué a casa más tarde de lo normal. Había caminado despacio a propósito, sin ganas de enfrentar esa cocina con su candado acusador. Cuando entré, Mauricio estaba en la sala viendo televisión, rodeado de envolturas de comida. Había comido pollo rostizado, papas fritas, helado. Los restos de su festín estaban esparcidos por la mesa de centro. Me miró de reojo cuando pasé. «Llegaste tarde. ¿Dónde estuviste?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Desde cuándo tenía que rendirle cuentas? «Trabajando», respondí secamente. Murmuró él, volviendo su atención a la televisión. «Oye, mañana necesito que me des $300. Tengo una entrevista de trabajo importante y necesito comprarme una camisa nueva». Me quedé congelada en el pasillo. ¿$300? Eso era la mitad de mi salario mensual. Y él lo pedía como si nada, como si yo tuviera una bodega llena de dinero esperando a ser gastado en sus caprichos. «No tengo $300, Mauricio», dije tratando de mantener la calma.
Se volteó hacia mí con una expresión de molestia. ¿Cómo que no tienes? ¿En qué gastas tu dinero entonces? En pagar la luz, el agua, el gas, el internet que usas todos los días, respondí sintiendo como la rabia comenzaba a acumularse en mi pecho. En pagar mi propia comida ahora que tú decidiste prohibirme la tuya. Mauricio puso los ojos en blanco. Aquí vamos de nuevo con el drama del candado. Ya te expliqué que es un tema de eficiencia económica. No es personal, mamá. Deja de victimizarte. Victimizarme. Esa palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Mi propio hijo me estaba acusando de victimizarme porque me dolía que me tratara como basura. No dije nada más. Simplemente seguí caminando hacia mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Abrí la aplicación del banco y miré mi saldo. $420 hasta que llegara el siguiente pago en 2 semanas. De eso tenía que sacar para transporte, para comida, para todo. Mientras miraba esos números en la pantalla, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue dramático. No fue una revelación súbita. Fue más bien como cuando el agua empieza a hervir. Primero hay pequeñas burbujas en el fondo, casi imperceptibles, y luego, de repente, todo está hirviendo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante horas, pensando, recordando. Mi vida completa pasó frente a mis ojos como una película acelerada. El matrimonio difícil que soporté durante 20 años antes de que mi esposo muriera. Los sacrificios que hice criando a Mauricio sola. Los trabajos múltiples que tuve que hacer para darle lo que necesitaba. Las noches que me fui a la cama con hambre para que él pudiera comer. Y ahora esto. El candado. La prohibición. La humillación diaria en mi propia casa. Al día siguiente, algo cambió en mi forma de caminar. No sé si alguien más lo notó, pero yo lo sentí. Había una determinación nueva en cada paso que daba. Cuando llegué al trabajo, Raquel me miró de una forma extraña. «Te ves diferente», comentó mientras organizábamos los estantes. «Me siento diferente», admití. Y era verdad. Durante mi hora de almuerzo, en lugar de sentarme en la sala de descanso comiendo mis galletas tristes, salí a caminar por el centro comercial. Pasé por un restaurante elegante y me quedé mirando a través del vidrio a las personas adentro. Estaban comiendo langostas. Vi como una señora mayor, probablemente de mi edad, partía la carne blanca con un tenedor delicado, disfrutando cada mordida. Se veía feliz. En paz. Libre. ¿Cuándo fue la última vez que yo me sentí así? No podía recordarlo. Esa noche, cuando llegué a casa, Mauricio estaba de buen humor. Había conseguido una entrevista de trabajo para la próxima semana y estaba emocionado. Me lo contó mientras preparaba su cena, sacando ingredientes del refrigerador con candado, moviéndose por la cocina como si fuera el dueño del lugar. «Van a pagarme bien, mamá», decía con entusiasmo. $3,500 al mes para empezar. ¿Te das cuenta? En un par de meses voy a estar ganando 6 veces más que tú. Esa comparación. Siempre volvía a eso. ¿A cuánto ganaba él versus cuánto ganaba yo? Como si el valor de una persona se midiera únicamente en dólares. «Me alegro por ti», dije sin emoción. Él ni siquiera notó mi tono. Estaba demasiado absorto en sus propios planes, en su propio futuro brillante donde él sería exitoso e importante, y yo seguiría siendo la madre pobre que apenas sobrevivía con su salario miserable. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía, pero sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así. No merecía vivir así. Ninguna madre, ninguna mujer, ningún ser humano merecía ser tratado de esta manera. Y entonces sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría a esas horas, pero algo me dijo que lo hiciera. «Señora Isabel Méndez», preguntó una voz femenina al otro lado. «Sí, soy yo. Le hablo del bufete jurídico Ramírez y Asociados. Tenemos información importante sobre la herencia de su tía Elvira. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana?» Mi tía Elvira. Ni siquiera sabía que había muerto. Éramos familia lejana, casi no teníamos contacto. La había visto tal vez 3 veces en toda mi vida. «¿Herencia?», pregunté confundida. «Sí,
Señora, es importante que venga lo antes posible. Hay documentos que debe firmar. Colgué el teléfono sintiendo como si acabara de despertar de un sueño largo y extraño. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo para salir temprano. Le dije a mi jefa que tenía una cita médica importante, y ella accedió sin problema. Raquel me miró con curiosidad cuando me vio arreglar mi cabello frente al espejo del baño, algo que nunca hago durante el horario laboral. ¿Cita médica o algo más interesante?, preguntó con una sonrisa pícara. Algo relacionado con una herencia, admití en voz baja. Pero no sé si es real o una estafa. Ya sabes cómo son estas cosas. Raquel se acercó y puso su mano en mi hombro. Ten cuidado. Y si resulta ser algo bueno, prométeme que lo usarás para ti misma, no para ese hijo ingrato. Sus palabras resonaron en mi cabeza todo el camino hacia el bufete jurídico. La dirección me llevó a un edificio antiguo, pero elegante en el centro de la ciudad. Subí las escaleras con nerviosismo, sin saber qué esperar. La recepcionista me hizo pasar a una oficina donde un abogado de unos 50 años me esperaba con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Señora Méndez, gracias por venir, dijo estrechando mi mano. Soy el licenciado Eduardo Ramírez. Lamento informarle del fallecimiento de su tía Elvira ocurrido hace 3 meses. Hemos estado buscándola porque usted es mencionada en su testamento. Me senté en la silla frente a él sintiendo que todo esto era surreal. Mi tía Elvira. Apenas la recordaba. Una mujer solitaria que nunca se casó, que trabajó toda su vida como contadora, que vivía en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. El licenciado Eduardo abrió la carpeta y comenzó a explicar. Mi tía me había dejado su apartamento. Un lugar de 2 habitaciones en un edificio viejo pero bien mantenido. Además, tenía una cuenta de ahorros que había estado acumulando intereses durante años. El apartamento está valuado en aproximadamente $120,000, dijo el abogado. Y la cuenta de ahorros tiene un saldo de $32,000. Todo es suyo, señora Méndez. Mis manos comenzaron a temblar. ¿$152,000? Eso era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más de lo que podría ahorrar en 10 años trabajando en la tienda. Hay más, continuó el licenciado Eduardo sacando otros documentos. Su tía también tenía algunas inversiones pequeñas en bonos del gobierno que han madurado. Eso suma otros $15,000 aproximadamente. No podía respirar. $167,000. A mis 66 años, después de toda una vida de lucha, de apenas sobrevivir, de contar cada centavo, de repente tenía más dinero del que jamás soñé. ¿Está bien, señora?, preguntó el abogado notando mi palidez. ¿Necesita agua? Estoy bien, logré decir aunque mi voz sonaba lejana. Solo es mucho que procesar. Lo entiendo perfectamente. Estos casos siempre son emotivos. Ahora, necesito que firme algunos documentos para iniciar el proceso de transferencia. El apartamento estará a su nombre en aproximadamente 2 semanas. El dinero de las cuentas puede ser transferido a su cuenta bancaria en unos días. Firmé todo en un estado de shock. Cuando salí de esa oficina 1 hora después, el mundo se veía completamente diferente. Las mismas calles por las que había caminado miles de veces ahora parecían nuevas, llenas de posibilidades. Me senté en una banca del parque cerca del bufete y simplemente respiré. Por primera vez en meses, en años tal vez, sentí algo que había olvidado que existía. Esperanza. Pero junto con la esperanza vino otra emoción más oscura, más intensa. Rabia. Pensé en Mauricio. En su candado. En sus comentarios sobre mi salario miserable. En cómo me había hecho sentir pequeña, insignificante, inútil. Y ahora yo tenía más dinero que él vería en años. La tentación de ir a casa y restregarle todo en la cara era casi irresistible. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, tal vez la misma que me había mantenido calmada durante todos estos meses, me dijo que esperara, que pensara, que planeara. Saqué mi teléfono y llamé a Raquel. ¿Cómo te fue?, preguntó ella antes de que pudiera decir hola. Era real, dije tratando de mantener mi voz estable. Raquel, era real. Mi tía me dejó un apartamento y dinero. Mucho dinero. Hubo un silencio del otro lado.
Luego escuché un grito de alegría tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Isabel. Eso es increíble. ¿Cuánto? Más de $160,000 en total. Otro grito. Dios mío. Isabel, esto cambia todo. Todo. Por favor dime que no vas a compartir nada de eso con Mauricio. No voy a compartir nada, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Pero tampoco voy a decirle nada todavía. ¿Qué planeas hacer? Todavía no lo sé. Pero sea lo que sea, lo haré a mi manera. En mi tiempo. Cuando colgué, me quedé sentada en esa banca durante una hora más simplemente pensando. Mauricio no sabía nada sobre mi tía Elvira. Nunca le había mencionado esa rama lejana de la familia. Él no tenía idea de que mi vida acababa de cambiar completamente. Y yo iba a mantenerlo así por ahora. Esa noche llegué a casa a mi hora normal. Mauricio estaba en la cocina, como siempre, preparando su cena con ingredientes del refrigerador con candado. Me miró cuando entré y frunció el ceño. «Te ves rara», comentó. «¿Pasó algo?» «Nada», respondí con calma. «Solo fue un día largo». Me fui a mi habitación y cerré la puerta. Saqué los documentos que el abogado me había dado y los leí una y otra vez. Esto era real. Todo era real. El apartamento. El dinero. Mi nueva vida esperándome. Pero antes de poder comenzar esa nueva vida, tenía que cerrar este capítulo de la forma correcta. No quería simplemente irme y dejar que Mauricio pensara que había ganado. No quería que creyera que me había expulsado de mi propia casa con su crueldad. Quería que supiera exactamente lo que había perdido. Quería que entendiera la magnitud de su error. Durante los siguientes días, actué completamente normal. Me levantaba, iba al trabajo, volvía a casa, veía a Mauricio abrir y cerrar su candado, y no decía nada. Pero por dentro, estaba planeando, pensando, calculando cada detalle de lo que vendría después. Raquel se convirtió en mi cómplice. Durante nuestros turnos, entre cliente y cliente, discutíamos mi plan. Ella me ayudaba a pensar en cada detalle, en cada posible reacción de Mauricio, en cómo manejar cada escenario. «Tienes que hacerlo memorable», me decía Raquel con los ojos brillando de emoción. «Algo que nunca olvide. Algo que le enseñe que no puede tratar a las personas así, especialmente a su propia madre». Y entonces se me ocurrió. Una idea tan simple, tan perfecta, que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Le conté a Raquel y ella se rió tanto que tuvimos que escondernos en el almacén para que la jefa no nos escuchara. «Es brillante», dijo ella limpiándose las lágrimas de risa. «Es absolutamente brillante. ¿Cuándo lo harás?» «Pronto», respondí. «Muy pronto». El miércoles de esa semana recibí la llamada del banco confirmando que el dinero había sido transferido a mi cuenta. Entré a la aplicación del banco en mi teléfono y ahí estaba. Donde antes había $420, ahora había $47,000. El resto del dinero y el apartamento llegarían en las próximas semanas, pero esto ya era suficiente para lo que necesitaba hacer. Esa tarde, después del trabajo, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Entré a un restaurante de lujo y pedí langostas para llevar. 2 enormes, frescas, con mantequilla derretida, limón y todas las guarniciones. El mesero me miró con sorpresa cuando pedí que me las empacaran en sus mejores contenedores. «¿Es para una ocasión especial?», preguntó con amabilidad. «Sí», respondí con una sonrisa que salió desde lo más profundo de mi alma. «La más especial». También compré una botella de vino blanco caro, de esos que cuestan más de lo que yo ganaba en una semana. Compré platos elegantes de plástico, servilletas de tela, velas aromáticas. Gasté $250 en esa cena, más de lo que había gastado en comida para mí en todo el mes anterior. Cuando llegué a casa cargando todas las bolsas, eran las 6 de la tarde. Mauricio no llegaría hasta las 8. Tenía tiempo perfecto. Preparé todo con cuidado meticuloso en la mesa de la sala. Coloqué el mantel blanco que había guardado durante años para ocasiones especiales que nunca llegaron. Saqué los platos elegantes, las servilletas de tela color marfil, los cubiertos que brillaban bajo la luz de la lámpara. Puse las velas aromáticas en el centro, su aroma a vainilla llenando toda la sala. Luego, con cuidado casi ceremonial,
Acomodé las langostas en los platos. Se veían magníficas. La carne roja brillante del caparazón, la mantequilla derretida dorada goteando por los lados, el limón cortado en rodajas perfectas. Abrí la botella de vino y serví una copa. El líquido color ámbar reflejaba la luz de las velas, creando un efecto casi mágico. Me senté en mi silla, respiré profundo, y comencé a comer. El primer bocado de langosta fue una revelación. La carne estaba suave, dulce, perfectamente cocida. La mantequilla se derretía en mi boca mezclándose con el sabor del mar. Cerré los ojos y por un momento olvidé todo. El candado, Mauricio, los años de sacrificio. Solo existía ese momento de puro placer culinario. Bebí un sorbo de vino. Era suave, afrutado, exactamente como lo había imaginado. Me permití disfrutar cada segundo, saboreando no solo la comida sino también lo que representaba. Libertad. Dignidad. El principio del fin de mi humillación. Estaba terminando la primera langosta cuando escuché la llave en la puerta. Eran las 8 en punto. Mauricio siempre era puntual cuando se trataba de llegar a casa a comer. Sonreí para mí misma y tomé otro sorbo de vino, preparándome para lo que vendría. La puerta se abrió y lo escuché entrar. Sus pasos se dirigieron primero hacia su habitación, como siempre hacía, para dejar su mochila. Luego lo oí caminar hacia la cocina. Imaginé su cara cuando viera que las luces de la sala estaban encendidas, que algo diferente estaba pasando. Sus pasos se detuvieron abruptamente. Hubo un silencio largo, denso. Luego lo escuché acercarse lentamente a la entrada de la sala. Levanté la vista y ahí estaba, congelado en el umbral de la puerta, mirando la escena frente a él con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos iban de las langostas a la botella de vino, de las velas a mi cara tranquila. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Finalmente, las palabras salieron en un grito que hizo temblar los vidrios de las ventanas. ¿De dónde salió el dinero para comprar eso? Su cara estaba roja, las venas del cuello marcadas, los puños apretados a los costados. Parecía a punto de explotar. Yo, en cambio, me mantuve completamente calmada. Partí otro pedazo de langosta con mi tenedor, lo mojé delicadamente en la mantequilla, y me lo llevé a la boca. Mastiqué despacio, saboreando tanto la comida como su desesperación. Te hice una pregunta, gruñó él acercándose a la mesa. ¿De dónde sacaste dinero para esto? ¿Robaste en el trabajo? ¿Pediste prestado? Porque sé perfectamente cuánto ganas y no te alcanza ni para comprar pollo decente. Tomé un sorbo de vino antes de responder. Mi calma lo estaba enloqueciendo, podía verlo en cómo sus manos temblaban de rabia contenida. El dinero es mío, dije finalmente con una voz tan tranquila que sonaba casi indiferente. ¿De dónde salió no es tu problema? ¿Cómo que no es mi problema? Gritó él golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear los cubiertos. Vives en esta casa, bajo mi techo. Todo lo que pasa aquí es mi problema. Esa frase, bajo su techo, como si esta casa no fuera mía. Como si él hubiera pagado un solo centavo por este lugar que yo compré con 20 años de trabajo y sacrificio. La ironía era tan grande que casi me río, pero me contuve. Interesante perspectiva, dije cortando más langosta. ¿Bajo tu techo? ¿Con qué dinero exactamente estás pagando este techo, Mauricio? Él se quedó callado por un segundo, pero rápidamente se recuperó. Eso es temporal. Cuando consiga el trabajo la semana que viene, todo va a cambiar. Voy a ganar lo suficiente para mantener esta casa y más. Claro, respondí sin mirarlo, enfocada en mi comida. La semana que viene. Como todos los mañanas que has prometido durante 6 meses. Su cara se puso aún más roja. No me hables así. Soy tu hijo. Me debes respeto. Finalmente levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. ¿Respeto? ¿Como el respeto que me mostraste cuando le pusiste un candado al refrigerador? ¿Como el respeto de decirme que no merezco comer la comida que tú compraste con el dinero que yo te di cuando llegaste aquí sin nada? Mauricio abrió la boca para responder, pero yo levanté mi mano deteniéndolo. No, dije con firmeza. Ya no más. He escuchado tus justificaciones,
tus explicaciones sobre eficiencia económica, tus comentarios sobre mi salario miserable durante meses. Ahora es mi turno de hablar y tú vas a escuchar. Me puse de pie lentamente. A pesar de ser más baja que él, en ese momento sentí como si lo estuviera mirando desde arriba. Toda la rabia, la humillación, el dolor acumulado durante meses estaba ahí, justo debajo de la superficie, pero yo la mantenía controlada. Fría. Calculada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Continué caminando alrededor de la mesa sin dejar de mirarlo. No es que me hayas puesto ese candado. No es que me hayas tratado como basura. Lo más triste es que realmente pensaste que podías hacerlo. Que realmente creíste que tenías ese poder sobre mí. Mamá, yo no quise. Si quisiste, lo interrumpí. Lo planeaste. Compraste el candado. Lo instalaste. Y luego me dijiste, a tu madre, la mujer que te dio la vida y sacrificó todo por ti, que no merecía comer en mi propia casa porque no ganaba suficiente dinero. Mauricio empezó a verse incómodo. Su postura cambió, sus hombros se encogieron ligeramente. Pero aún había desafío en sus ojos. Solo estaba tratando de ser práctico, murmuró. No fue nada personal. Nada personal. Repetí con una risa amarga. Mauricio, no puedes ponerle un candado a la comida de alguien y decir que no es personal. Eso es exactamente lo que es. Personal. Cruel. Y calculado para hacerme sentir pequeña. Regresé a mi silla y me senté, tomando mi copa de vino. Pero aquí está la cosa. Ya no me siento pequeña. De hecho, me siento más grande de lo que me he sentido en años. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó él con sospecha en su voz. Significa, dije saboreando el momento, que las cosas van a cambiar. Muy pronto. Mauricio me miró con una mezcla de confusión y miedo. Podía ver su cerebro trabajando, tratando de entender qué estaba pasando, por qué estaba actuando tan diferente, de dónde había salido realmente el dinero para esta cena elaborada. ¿Conseguiste otro trabajo?, preguntó finalmente. ¿Te dieron un aumento? Sonreí pero no respondí. En lugar de eso, corté el último pedazo de mi langosta, lo comí lentamente, y luego limpié mis labios con la servilleta de tela. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Respóndeme, exigió Mauricio con voz temblorosa. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, dije levantándome y comenzando a recoger los platos, es que finalmente aprendí una lección importante. ¿Sabes cuál? Él negó con la cabeza, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Aprendí que a veces las personas te muestran exactamente quiénes son. Y cuando lo hacen, tienes que creerles. Tú me mostraste quién eres, Mauricio. Me mostraste que valoras el dinero más que a tu propia madre. Que crees que el respeto se compra y se vende. Que piensas que porque alguien gana menos, merece menos dignidad. Llevé los platos a la cocina con él siguiéndome como un cachorro confundido. Abrí el grifo y comencé a lavar, mis manos moviéndose con calma mientras él permanecía parado detrás de mí. No es así, dijo con voz más suave ahora, casi suplicante. Yo no pienso eso de ti. Entonces quita el candado, dije sin voltearme. Ahora mismo. Quítalo y discúlpate. Hubo un silencio largo. Lo escuché moverse, sus pies arrastrándose contra el piso. Esperé, dándole la oportunidad de hacer lo correcto. De mostrar aunque fuera una pizca de humanidad. De reconocer lo que había hecho. No puedo, dijo finalmente. La comida ahí es mía. La pagué yo. Y ahí estaba. Su verdadera cara. Incluso ahora, incluso después de todo, no podía admitir que estaba equivocado. Me sequé las manos y me volteé para mirarlo. Está bien, dije con una calma que lo descolocó completamente. No quites el candado. Manténlo ahí. De hecho, deberías comprar más candados. Tal vez uno para cada gabinete. Uno para el baño. Así puedes controlar absolutamente todo en esta casa. Mauricio me miró confundido, sin saber si estaba siendo sarcástica o si realmente me había rendido. La verdad es que no era ninguna de las dos cosas. Era algo mucho más profundo. Era aceptación. Aceptación de que mi hijo ya no era la persona que yo creía que era, y tal vez nunca lo fue. Voy a salir,
anuncié caminando hacia mi habitación. No me esperes despierto. ¿A dónde vas a estas horas?, preguntó él con ese tono de autoridad falsa que había adoptado en los últimos meses. No le respondí. Simplemente tomé mi bolso, mi teléfono, y salí del apartamento dejándolo parado en medio de la sala con su cara de desconcierto. Bajé las escaleras sintiendo cada paso como una liberación. El aire fresco de la noche me golpeó la cara y respiré profundamente, llenando mis pulmones de libertad. Llamé a Raquel desde la calle. ¿Ya pasó?, preguntó ella emocionada. La primera parte sí. Deberías haber visto su cara cuando vio las langostas. Raquel se rió con ganas. ¿Y qué dijo? Lo que esperaba. Gritó, se puso furioso, preguntó de dónde saqué el dinero. Pero no le dije nada todavía. Solo le dejé claro que las cosas van a cambiar. Isabel, estoy tan orgullosa de ti. ¿Dónde estás ahora? Caminando. Necesitaba salir de ahí antes de decir más de lo que debía. Todavía no es el momento para la revelación completa. ¿Cuándo será? Pronto. Muy pronto. Pero primero necesito hacer algunas cosas más. Durante los siguientes 3 días, ejecuté mi plan con precisión quirúrgica. Cada mañana me levantaba, me iba al trabajo como siempre, pero durante mis horas de almuerzo y después de mi turno, estaba ocupada preparando mi futuro. El jueves fui al apartamento que heredé de mi tía Elvira. El edificio era viejo pero sólido, en un vecindario tranquilo lleno de árboles. Subí al 3er piso y entré por primera vez a lo que ahora era mi propiedad. El lugar estaba limpio, amueblado con muebles antiguos pero en buen estado. 2 habitaciones, una sala amplia con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz, una cocina pequeña pero funcional, y un baño completo. Me paré en medio de la sala vacía y giré lentamente, absorbiendo cada detalle. Este lugar era mío. Completamente mío. Nadie podía ponerle candados a nada aquí. Nadie podía hacerme sentir que no merecía estar aquí. Saqué mi teléfono y tomé fotos de cada rincón. Luego llamé a una empresa de limpieza profunda. Quería que el lugar estuviera impecable cuando me mudara. Porque sí, me iba a mudar. Ya lo había decidido. El viernes fui a una tienda de muebles. No una tienda cualquiera, sino una de esas elegantes donde nunca me había atrevido a entrar. La vendedora me miró de arriba abajo cuando entré, probablemente juzgando mi ropa barata de trabajo. Pero cuando le dije que necesitaba amueblar un apartamento completo y saqué mi tarjeta de débito con la seguridad de alguien que tiene dinero en el banco, su actitud cambió radicalmente. Gasté $8,000 ese día. Una cama nueva con colchón ortopédico de calidad. Un sofá color crema que era tan suave que quería llorar cuando me senté en él. Una mesa de comedor con 6 sillas. Lámparas, cortinas, alfombras. Todo nuevo. Todo mío. Todo elegido específicamente para hacerme feliz a mí y a nadie más. Todo será entregado el martes, dijo la vendedora con una sonrisa profesional. ¿Está segura de que no quiere agregar algo más? Tenemos una promoción en decoración de pared. No, esto es perfecto, respondí sintiendo una alegría que no había experimentado en décadas. El sábado hice algo que me aterrorizó pero que sabía que era necesario. Fui a ver a un abogado especializado en derecho familiar. No el mismo que manejó la herencia, sino uno que Raquel me recomendó, conocido por ser directo y eficiente. El licenciado Luis me recibió en su oficina moderna llena de libros de leyes. Le conté toda mi situación. El candado, los meses de abuso verbal, como Mauricio se había apropiado de mi casa sin pagar nada. El abogado me escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. ¿La casa está a su nombre?, preguntó cuando terminé. Sí, completamente. La compré hace 15 años con un préstamo que terminé de pagar hace 3. ¿Mauricio paga renta? ¿Tienen algún acuerdo por escrito? No, nada. Le dije que podía quedarse temporalmente cuando perdió su empleo. Eso fue hace 6 meses. El abogado asintió. Entonces, legalmente hablando, él es un ocupante sin contrato. Usted tiene todo el derecho de pedirle que se vaya. Puedo preparar un aviso de desalojo formal si así lo desea. ¿Cuánto tiempo tendría él para irse? La ley requiere un aviso de 30 días. Pero dadas las circunstancias y el hecho de que es familia, le recomendaría darle 60 días.
Es más humano y evita posibles complicaciones legales si él decide ponerse difícil. 60 días. 2 meses. Suficiente tiempo para que Mauricio encontrara algo, pero no tanto como para que yo tuviera que soportar su presencia mucho más. Prepare los documentos, dije con firmeza. Quiero que estén listos para el lunes. Salí de esa oficina sintiéndome poderosa. Cada paso que daba me acercaba más a mi libertad. Ya no era la madre sumisa y derrotada que aguantaba todo en silencio. Era una mujer tomando control de su vida, de su dignidad, de su futuro. Esa noche llegué a casa tarde otra vez. Mauricio estaba en la sala viendo televisión, rodeado de comida como siempre. Me miró cuando entré, pero yo ni siquiera le dirigí la palabra. Simplemente fui directo a mi habitación y cerré la puerta. Lo escuché tocar unos minutos después. «Mamá, necesitamos hablar», dijo a través de la puerta. «No tengo nada que hablar contigo», respondí sin abrir. «Estás actuando muy raro últimamente. ¿Qué está pasando?» «Ya te lo dije. Las cosas van a cambiar. Pero todavía no estoy lista para hablar de eso». «Esto es ridículo. Estás siendo infantil». Abrí la puerta de golpe y lo miré con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «Infantil», repetí. «Mauricio, lo infantil fue creer que podías tratarme como basura y que yo iba a aguantarlo para siempre. Lo infantil fue pensar que tu madre no tenía dignidad ni opciones. Lo infantil fue subestimar a la mujer que te dio todo». «No te estoy subestimando», dijo él defensivamente. «Solo pienso que estás exagerando todo esto del candado. Ya te expliqué que...». «El candado no es el problema», lo interrumpí. «El candado es solo el símbolo. El problema real es lo que representa. El desprecio. La falta de respeto. La creencia de que porque gano menos dinero que tú planeas ganar algún día, merezco menos como ser humano». Mauricio se quedó callado. Por primera vez desde que había puesto ese maldito candado, lo vi realmente incómodo. Pero aún así, no se disculpó. No admitió que estaba equivocado. Su orgullo era demasiado grande. «Buenas noches, Mauricio», dije cerrando la puerta en su cara. El domingo fue mi día de preparación final. Saqué cajas del almacén del edificio y comencé a empacar mis cosas más valiosas en silencio. Fotos familiares, documentos importantes, joyas que heredé de mi madre, libros que había coleccionado durante años. Todo lo que realmente importaba. Mauricio salió temprano ese día diciendo que iba a verse con unos amigos, así que tuve la casa para mí. Trabajé durante horas organizando, empacando, preparándome. Con cada caja que llenaba, sentía como si estuviera dejando atrás una versión vieja de mí misma. La Isabel que aguantaba. La Isabel que se callaba. La Isabel que creía que ser buena madre significaba permitir que te pisotearan. Raquel vino a visitarme por la tarde para ayudar. Trajo café y galletas, y nos sentamos en mi habitación rodeadas de cajas hablando sobre el futuro. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó ella aunque sabía la respuesta. «Más segura que de cualquier cosa en mi vida. Raquel, por primera vez en 66 años, voy a vivir para mí. No para un esposo difícil. No para un hijo ingrato. Para mí. Te mereces eso y mucho más», dijo ella abrazándome. «Y cuando Mauricio descubra todo, va a arrepentirse cada día de su vida». «No lo hago para que se arrepienta», aclaré. «Lo hago porque es lo correcto. Porque merezco respeto. Porque nadie, ni siquiera mi propio hijo, tiene derecho a tratarme así». El lunes por la mañana, antes de ir al trabajo, fui a la oficina del licenciado Luis y recogí los documentos de desalojo. Estaban ahí, formales y oficiales, con sellos legales y todo. Los documentos pesaban más de lo que debían en mi bolso. Durante todo el día en el trabajo, lo sentía ahí, esperándome, recordándome lo que estaba a punto de hacer. Cada vez que metía la mano en mi bolsa para sacar algo, rozaba el sobremanila y mi corazón se aceleraba. Raquel notó mi nerviosismo. «¿Los tienes contigo?», preguntó en voz baja mientras organizábamos una nueva exhibición de vestidos. «Sí». El abogado dijo que debo entregárselos personalmente. Que es mejor tener un testigo, pero que no es obligatorio. «Yo puedo ir contigo si quieres», ofreció ella inmediatamente. De hecho,
Me encantaría ver la cara de ese desgraciado cuando le des los papeles. Consideré su oferta por un momento, pero negué con la cabeza. No. Esto es algo que necesito hacer sola. Es entre Mauricio y yo. El día pasó en cámara lenta. Cada minuto se sentía como una hora. Cada cliente que atendía parecía tomar una eternidad decidiendo entre una talla u otra, entre un color u otro. Pero finalmente, las 6 de la tarde llegaron y mi turno terminó. Me despedí de Raquel con un abrazo más largo de lo normal. Llámame después, dijo ella apretando mis manos. No importa que tan tarde sea. Quiero saber que estás bien. Lo haré, prometí. El camino a casa nunca me había parecido tan corto. Antes de darme cuenta, estaba frente a mi edificio. Subí las escaleras lentamente, preparándome mentalmente para lo que vendría. Cuando llegué a mi puerta, respiré profundo 3 veces antes de meter la llave en la cerradura. Mauricio estaba en la sala, como de costumbre, en su posición favorita en el sofá. Me miró cuando entré y debió notar algo diferente en mi expresión porque su cara cambió inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó poniéndose de pie. «Siéntate», dije con voz firme. «Necesitamos hablar». «Mamá, si esto es otra vez sobre el candado». «Siéntate», repetí con más autoridad. Algo en mi tono lo hizo obedecer. Se sentó en el borde del sofá mirándome con una mezcla de curiosidad y aprensión. Yo me quedé de pie, sintiendo que necesitaba esa ventaja psicológica, aunque fuera pequeña. Saqué el sobremanila de mi bolso y lo sostuve frente a mí. «Durante los últimos 6 meses», comencé con voz calmada, «has vivido en esta casa sin pagar nada, sin contribuir a los gastos, sin siquiera mostrar gratitud básica. En lugar de eso, me has tratado con desprecio. Me has humillado. Has puesto candados en los electrodomésticos para prohibirme el acceso a la comida en mi propia casa». «Mamá, yo puedo explicar». «No he terminado», lo interrumpí. «Durante todo este tiempo, te he dejado hacer lo que quisieras porque pensé que eventualmente cambiarías. Pensé que era una fase, algo temporal causado por el estrés de perder tu trabajo. Pero me equivoqué. Esto no es temporal. Esto es quien eres realmente». Mauricio abrió la boca para protestar, pero levanté mi mano deteniéndolo. «¿Sabes qué es lo más triste?», continué. «No es que me hayas faltado al respeto. La gente comete errores. Lo más triste es que tuviste múltiples oportunidades de disculparte, de reconocer que estabas equivocado, de mostrar aunque fuera una pizca de remordimiento. Y no lo hiciste, ni una sola vez». «Porque no hice nada malo», murmuró él. «Solo estaba siendo práctico». Esa respuesta, esa completa falta de comprensión de la gravedad de sus acciones, me confirmó que estaba haciendo lo correcto. «Estos», dije levantando el sobre, «son documentos legales. Un aviso formal de desalojo. Tienes 60 días para encontrar otro lugar donde vivir y mudarte. Después de ese periodo, si no te has ido, procederé con acciones legales». El color desapareció de la cara de Mauricio. Se puso de pie de un salto, sus ojos saltando del sobre a mi cara. «¿Qué? No puedes hacer eso. Soy tu hijo». «Precisamente por eso te estoy dando 60 días en lugar de los 30 que marca la ley», respondí fríamente. «Porque eres mi hijo. Pero eso no te da derecho a abusar de mí». «Esto es ridículo. Todo por un estúpido candado». «No», dije acercándome a él y entregándole el sobre. «Esto es por meses de maltrato. Por hacerme sentir inútil en mi propia casa. Por tratarme como si no valiera nada porque mi salario no cumple con tus estándares». Mauricio tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y comenzó a leer los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las palabras legales. Podía ver el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Su cara pasó del rojo furioso al blanco pálido. «Esto no puede ser real», murmuró. «Mamá, por favor. No puedes echarme. No tengo a dónde ir». «Deberías haber pensado en eso antes de ponerle un candado al refrigerador», respondí sin una pizca de simpatía en mi voz. «Fue solo una manera de organizar las cosas. Estás exagerando todo». «¿Sabes qué, Mauricio? Tal vez tengas razón. Tal vez estoy exagerando. Pero es mi casa,
Y si quiero exagerar en mi propia casa, ese es mi derecho. Así como era tu derecho poner candados. Y ahora es mi derecho pedirte que te vayas. Él me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era miedo puro. Miedo de perder su zona de confort, su lugar donde podía vivir gratis mientras me trataba mal. ¿Dónde voy a vivir?, preguntó con voz que intentaba sonar vulnerable, pero que solo sonaba manipuladora. No tengo dinero. No tengo trabajo todavía. Eso no es mi problema, dije con una dureza que me sorprendió incluso a mí. Tuviste 6 meses para encontrar trabajo. 6 meses donde tu única preocupación era organizar tus recursos mientras yo pagaba todo. Si en ese tiempo no conseguiste nada, eso habla de tus prioridades, no de tus oportunidades. Estaba buscando el trabajo correcto. No cualquier cosa. Algo que pagara bien. Y mientras tanto, continué ignorando sus excusas. Usabas el dinero de tu liquidación para comprar comida que me prohibías comer en lugar de guardar para una emergencia como esta. Mauricio comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación. No puedo creer que estés haciendo esto. Tu propia madre. ¿Qué dirá la gente? Esa pregunta me hizo reír. Una risa amarga, cargada de años de preocuparme demasiado por lo que dirían los demás. ¿La gente? ¿Te preocupa lo que dirá la gente? Mauricio, cuando la gente se entere de que le pusiste un candado al refrigerador a tu madre de 66 años, créeme que no seré yo quien quede mal. Él se detuvo en seco, procesando mis palabras. Podía ver su cerebro trabajando, buscando algún ángulo, alguna manera de manipular la situación a su favor. Mira, dijo cambiando de táctica, su voz volviéndose suave, casi suplicante. Sé que las cosas se salieron de control. Admito que tal vez fui muy lejos con el candado. Pero podemos arreglarlo. Puedo quitarlo ahora mismo. Podemos volver a como eran las cosas antes. No quiero volver a como eran las cosas antes, dije firmemente. Antes era yo cocinando, limpiando, pagando todo mientras tú no hacías nada. Antes era yo callándome cada comentario despectivo que hacía sobre mi trabajo, mi salario, mi vida. No, gracias. No quiero volver a eso. Entonces dame otra oportunidad, insistió él acercándose. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Conseguiré trabajo esta semana. Empezaré a pagar renta. Ayudaré con todo en la casa. Lo miré a los ojos buscando sinceridad, pero lo único que vi fue pánico. No estaba arrepentido de cómo me había tratado. Estaba asustado de perder su situación cómoda. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una disculpa real y una manipulación?, pregunté. Una disculpa real viene antes de las consecuencias, no después. Si realmente estuvieras arrepentido, habrías quitado el candado hace semanas cuando viste cuánto me dolía. Pero no lo hiciste. Solo ahora, cuando enfrentas perder algo, aparece tu arrepentimiento. Eso no es justo. La vida no es justa, Mauricio. Tú mismo me lo dejaste claro cuando decidiste que yo no merecía acceso a la comida porque mi salario es bajo. Ahora estoy aplicando la misma lógica. Esta es mi casa. Yo tomo las decisiones aquí. Y he decidido que ya no quiero vivir contigo. Él se dejó caer en el sofá, los documentos de desalojo todavía en sus manos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Ese refrigerador con su candado ridículo que había iniciado todo esto. Mauricio seguía sentado con los documentos en las manos, mirándolos como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. 60 días, murmuró finalmente. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí, respondí sin vacilar. ¿Y si te dijera que conseguí el trabajo? ¿Eso cambiaría algo? Negué con la cabeza. No, esto ya no es sobre dinero, Mauricio. Nunca lo fue realmente. Es sobre respeto, sobre dignidad, sobre entender que no puedes tratar a las personas como basura solo porque dependes de ellas. Él soltó una risa seca, sin humor. Esto es increíble. Mi propia madre me está echando a la calle como si fuera un extraño. Te estoy dando 60 días y un aviso formal. Corregí. Un extraño habría recibido 30 días y policías en la puerta.
Estoy siendo más que generosa dadas las circunstancias. Mauricio se puso de pie bruscamente, tirando los documentos en la mesa de centro. ¿Sabes qué? Está bien. Me iré. Y cuando esté ganando buen dinero, cuando tenga éxito, no esperes que vuelva. No esperes que te ayude cuando seas vieja y me necesites. Esa amenaza, claramente diseñada para lastimarme, para hacerme reconsiderar, tuvo el efecto opuesto. Me hizo reír. Una risa genuina que salió desde lo más profundo de mi estómago. Ayudarme cuando sea vieja, repetí entre risas. Mauricio, tengo 66 años. Ya soy vieja. ¿Y sabes qué? He estado cuidándome sola toda mi vida. Creo que puedo seguir haciéndolo sin problema. Su cara se puso roja de rabia. Eres una egoísta. Una mala madre. Las madres de verdad apoyan a sus hijos sin importar qué. Y los hijos de verdad, respondí acercándome a él, no le ponen candados al refrigerador a sus madres. No las humillan. No las hacen sentir inútiles. Pero aquí estamos. Mauricio tomó su chaqueta del respaldo del sofá y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí con ojos llenos de veneno. Vas a arrepentirte de esto, dijo. Cuando estés sola en esta casa vacía, sin nadie que se preocupe por ti, te vas a arrepentir. Lo dudo, respondí tranquilamente. Pero si me arrepiento, será mi arrepentimiento, mi decisión, mi vida. Y eso es más de lo que he tenido en mucho tiempo. Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé parada en medio de la sala escuchando sus pasos furiosos bajando las escaleras. Cuando el silencio regresó, me senté en el sofá y respiré profundamente. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Le había dado los documentos de desalojo a mi propio hijo. Parte de mí esperaba sentir culpa, remordimiento, duda. Pero lo único que sentía era alivio. Un alivio tan grande que casi me mareaba. Saqué mi teléfono y llamé a Raquel. ¿Ya pasó?, preguntó ella antes de que pudiera decir hola. Ya pasó. Le di los documentos. Se puso furioso, intentó manipularme, me amenazó con no ayudarme cuando sea vieja, y finalmente salió dando un portazo. ¿Cómo te sientes? Libre, dije sorprendiéndome a mí misma con la verdad de esa palabra. Me siento completamente libre. Raquel y yo hablamos durante casi una hora. Me contó que estaba orgullosa de mí, que había hecho lo correcto, que merecía toda la felicidad del mundo. Cuando colgamos, me preparé un té y me senté en la sala disfrutando del silencio de la casa. Mauricio no regresó esa noche. Ni la siguiente. De hecho, pasaron 3 días antes de que volviera a verlo. Cuando finalmente apareció, era tarde en la noche. Entró sin hacer ruido y fue directo a su habitación. Yo estaba en la sala leyendo un libro y apenas levanté la vista. Los días siguientes se establecieron un patrón extraño. Mauricio me evitaba completamente. Entraba y salía de la casa sin hablarme. Si nos cruzábamos en el pasillo, él miraba hacia otro lado. Era como vivir con un fantasma resentido. Y honestamente, era perfecto. El silencio era mejor que las discusiones. La indiferencia era mejor que los comentarios hirientes. Por primera vez en meses, podía relajarme en mi propia casa. Una semana después de entregarle los documentos de desalojo, recibí una llamada de la tienda de muebles confirmando que todo sería entregado en mi nuevo apartamento al día siguiente. Pasé la noche empacando más cosas, preparándome para la mudanza gradual que había planeado. La mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo. La jefa, que nunca me había visto faltar, aceptó sin problema. Salí temprano de la casa antes de que Mauricio se despertara. No quería que supiera lo que estaba haciendo todavía. Los de la mueblería llegaron puntuales a las 9. Pasé las siguientes 4 horas viendo cómo transformaban el apartamento vacío en un hogar. El sofá color crema quedó perfecto contra la pared de la sala. La cama se veía majestuosa en la habitación principal. La mesa de comedor brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas. Cuando terminaron y se fueron, me quedé sola en medio de mi nuevo espacio. Era surreal. Este lugar era completamente mío. Nadie aquí me diría que no merecía estar aquí. Nadie pondría candados en nada. Nadie me haría sentir pequeña. Me senté en mi sofá nuevo y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza.
Eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud hacia mi tía Elvira, a quien apenas conocí, pero que me había dado este regalo increíble en el momento exacto en que más lo necesitaba. Durante los siguientes días, transporté más cajas desde mi antigua casa al nuevo apartamento. Lo hacía en secreto, cuando Mauricio estaba fuera. Llevaba cosas pequeñas en mi bolso, en bolsas de compras, poco a poco vaciando mi habitación sin que él lo notara. 2 semanas después de entregarle los documentos de desalojo, Mauricio finalmente me habló. Era un domingo por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café cuando él entró. «Necesitamos hablar», dijo con voz cansada. «¿Sobre qué?», pregunté sin mirarlo, concentrada en mi café. «Sobre todo esto. Sobre el desalojo. No hay nada que hablar. Los términos están claros en los documentos». «Mamá, por favor», dijo, y había algo en su voz que me hizo voltear. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, barba sin afeitar. He estado buscando apartamentos. Todo está carísimo. Con lo que puedo pagar con mis ahorros que quedan, solo puedo costear lugares horribles en zonas peligrosas. Entonces consigue trabajo y podrás costear algo mejor, sugerí sin simpatía. He estado intentando. Pero todo toma tiempo. Las entrevistas, los procesos de selección. ¿No podrías darme un poco más de tiempo? 3 meses en lugar de 2. Lo miré directamente a los ojos. No, ni siquiera lo vas a considerar. No hay nada que considerar. 60 días fue generoso. 56 días fue generoso tomando en cuenta que ya pasaron 4. No voy a extender el plazo. Mauricio apretó la mandíbula. Sigues enojada por el candado. No estoy enojada, dije honestamente. La ira requiere energía emocional que ya no quiero gastar en ti. Estoy decepcionada. Estoy triste por lo que pudo haber sido nuestra relación, pero nunca será. Pero no estoy enojada. Entonces, ¿por qué no puedes perdonarme? Esa pregunta reveló cuán poco entendía. Dejé mi taza de café en el mostrador y me acerqué a él. Mauricio, el perdón no significa permitir que alguien te siga lastimando. No significa volver a como eran las cosas. Puedo perdonarte algún día, probablemente lo haré, pero eso no cambia el hecho de que no quiero vivir contigo. No confío en ti. No me siento segura contigo. Y merezco sentirme segura en mi propia casa. Yo nunca te haría daño físicamente, protestó él. Hay muchas formas de hacer daño que no son físicas. Y tú has dominado varias de ellas. Se quedó callado, procesando mis palabras. Finalmente asintió lentamente. Está bien. Entiendo. Me iré en 60 días como dijiste. Pero quiero que sepas que esto va a arruinar nuestra relación para siempre. Nuestra relación ya estaba arruinada el momento en que decidiste que era aceptable humillarme. Yo solo estoy reconociendo esa realidad. Mauricio salió de la cocina sin decir nada más. Lo escuché encerrarse en su habitación. Las siguientes semanas fueron extrañas. Mauricio y yo existíamos en la misma casa como 2 extraños que compartían espacio, pero nada más. Él había comenzado a buscar apartamentos con más seriedad. Lo podía ver en su computadora cuando pasaba por su habitación con la puerta abierta. Visitaba lugares, hacía llamadas. La realidad de que realmente tendría que irse estaba hundiéndose finalmente. Yo, por mi parte, continuaba preparando mi nueva vida en secreto. Ya había movido casi el 80% de mis pertenencias al nuevo apartamento. Mi habitación en la casa vieja estaba prácticamente vacía, solo quedaba lo mínimo para mantener las apariencias unos días más. 3 semanas después de entregarle los documentos, sucedió algo que no esperaba. Llegué del trabajo y encontré a Mauricio en la sala con una expresión que no había visto antes. No era enojo ni resentimiento. Era algo más cercano a la derrota. Conseguí trabajo, anunció sin mirarme. Felicidades, respondí genuinamente. ¿Dónde? En una empresa de tecnología. No es el puesto que quería, pero pagan 2.500 al mes. Empiezo la próxima semana. Eso es bueno, Mauricio. Te ayudará a establecerte en tu nuevo lugar. Él asintió lentamente. Encontré un apartamento. Es pequeño, en un vecindario regular, nada especial. Puedo mudarme en 2 semanas.
Perfecto. Eso te da tiempo extra antes de que se cumplan los 60 días. Hubo un silencio incómodo. Mauricio se retorcía las manos, claramente queriendo decir algo pero sin saber cómo. Finalmente, las palabras salieron. Lo siento. Levanté la vista sorprendida. ¿Qué? Lo siento, repitió, esta vez mirándome a los ojos. Por el candado. Por todo. Estaba en un lugar muy oscuro cuando llegué aquí. Perder mi trabajo, mi matrimonio, todo al mismo tiempo. Y en lugar de lidiar con eso de forma saludable, lo saqué contigo. Te hice sentir tan miserable como yo me sentía. Me senté en el sofá, procesando esta disculpa que llegaba tarde pero que aún así llegaba. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué no hace 3 semanas cuando te di los documentos? ¿Por qué no hace un mes cuando viste cuánto daño me estabas haciendo? Porque soy un cobarde, admitió él sentándose también. Porque no quería admitir que estaba equivocado. Porque mi orgullo era más importante que tu bienestar. Y eso me convierte en exactamente el tipo de persona que nunca quise ser. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. ¿Esto es porque finalmente entendiste que te lastimaste a ti mismo, o porque entendiste que me lastimaste a mí? Mauricio pensó en la pregunta por un largo momento. Honestamente, probablemente comenzó siendo lo primero. Enfrentar las consecuencias me hizo reflexionar. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de lo horrible que fui. Mamá, tú me acogiste cuando no tenía nada. Me diste un techo, comida, apoyo. Y yo te pagué tratándote como si fueras menos que nada. Sí, dije simplemente. Exactamente así. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó con voz temblorosa. De recuperar algo de lo que teníamos. Lo miré a este hombre que era mi hijo, pero que se había convertido en un extraño. Parte de mí quería decir que sí, que todo podía volver a ser como antes. Pero esa parte era la vieja Isabel, la que priorizaba la paz sobre su propia dignidad. No lo sé, respondí honestamente. El daño que hiciste es profundo, Mauricio. No es algo que se arregle con una disculpa, por sincera que sea. Va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y trabajo real de tu parte. Lo haré, prometió él. Lo que sea necesario. Bien. Entonces empieza cumpliendo con el plazo de mudanza. Vete en 2 semanas como dijiste. Establécete en tu vida. Trabaja en ti mismo. Y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo. Pero no será como antes. Nunca será como antes. Mauricio asintió, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Sigues enojada conmigo? No. Ya te dije que no estoy enojada. Estoy herida. Estoy decepcionada. Estoy triste. Pero no enojada. La ira ya se fue. Él se limpió los ojos con el dorso de la mano. Voy a ir a mi habitación a empacar. Tengo mucho que hacer antes de la mudanza. Lo vi levantarse y caminar hacia el pasillo. Antes de desaparecer, se detuvo y volteó. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo completamente. Por dejar la puerta abierta aunque sea solo una rendija. No respondí. Simplemente asentí y él se fue. Me quedé sentada en la sala durante mucho tiempo después de eso, pensando en todo. En cómo llegamos hasta aquí. En cómo una herencia inesperada había cambiado todo. En cómo un candado en un refrigerador había sido la gota que derramó el vaso. Y entonces me di cuenta de algo importante. Nunca le había contado sobre la herencia. Sobre el dinero. Sobre el nuevo apartamento. Mauricio todavía creía que yo era la misma mujer de salario bajo que apenas sobrevivía. No sabía que mi situación financiera había cambiado dramáticamente. Parte de mí quería decirle. Quería ver su cara cuando se enterara de que la madre a la que había despreciado por ganar poco ahora, tenía más dinero que él vería en años. Pero otra parte, la parte más sabia, entendía que eso sería vengativo. Y yo no quería ser vengativa. Solo quería paz. Decidí que se lo diría eventualmente, pero no ahora. No cuando las cosas apenas comenzaban a calmarse entre nosotros. Habría tiempo más adelante, cuando la herida no estuviera tan fresca. Los siguientes días Mauricio cumplió su palabra.
Empacó sus cosas metódicamente, organizó su mudanza, se preparó para su nuevo trabajo. Y lo más importante, quitó el candado del refrigerador. No lo tiró ceremonialmente ni hizo un gran espectáculo de ello. Simplemente lo removió una mañana y lo dejó en el mostrador de la cocina. Yo miré ese candado durante mucho tiempo. Ese pedazo de metal que había representado tanto dolor, tanta humillación. Ahora era solo un objeto inútil sobre una superficie. Su poder sobre mí había desaparecido completamente. Lo tomé y lo tiré a la basura sin ceremonia alguna. ¿Dónde pertenecía? Una semana antes de la mudanza de Mauricio, tuve mi última conversación importante con Raquel en el trabajo. Estábamos en nuestra hora de almuerzo, sentadas en la sala de descanso, compartiendo comida como habíamos hecho cientos de veces. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Ya casi termina todo esto. Aliviada, principalmente. Un poco triste también. Es complicado. Las cosas importantes siempre lo son, dijo Raquel sabiamente. ¿Cuándo te vas tú? El fin de semana después de que él se mude. Quiero asegurarme de que realmente se va antes de irme yo. ¿Y la casa vieja? ¿Qué vas a hacer con ella? Era una buena pregunta. Había estado pensando en eso durante días. Creo que voy a rentarla. Es un ingreso extra que podría usar. Y quién sabe, tal vez algún día quiera volver. ¿De verdad crees que volverías? Lo consideré honestamente. Probablemente no. Pero me gusta tener la opción. Raquel sonrió. Mira a Isabel, la empresaria. Dueña de 2 propiedades, con ingresos de renta, viviendo su mejor vida. Me reí. Suena tan extraño cuando lo dices así. Hace 2 meses apenas podía pagar mis gastos básicos. Y ahora eres prácticamente rica. La vida es graciosa así. No soy rica, protesté. Solo tengo más de lo que tenía antes. Isabel, tienes 2 apartamentos y más de $150,000 en el banco. Comparado con donde estabas, eres rica. Acéptalo. Supongo que tenía razón. Todo era relativo. Para alguien que había vivido toda su vida contando cada centavo, esto era riqueza. No riqueza de millonarios, pero suficiente para cambiar mi vida completamente. El día de la mudanza de Mauricio llegó finalmente. Era un sábado soleado. Él había rentado una camioneta pequeña y tenía 2 amigos ayudándole a cargar sus cosas. Yo me quedé en mi habitación la mayor parte del tiempo, dejándole espacio para hacer lo que necesitaba. Alrededor de las 3 de la tarde, tocó a mi puerta. Ya terminé, dijo cuando abrí. Solo vine a despedirme. Salí al pasillo. La casa se veía diferente sin sus cosas. Más grande. Más vacía. Pero también más liviana, como si un peso invisible se hubiera levantado. ¿Tienes todo?, pregunté. Sí. Los chicos están esperando abajo para devolver la camioneta. Nos quedamos parados ahí, ninguno sabiendo exactamente qué decir. Finalmente, Mauricio dio un paso adelante. ¿Puedo abrazarte?, preguntó tímidamente. Lo consideré por un momento, luego asentí. Nos abrazamos brevemente, torpemente. No fue el abrazo cálido de madre e hijo que solíamos compartir años atrás. Fue un abrazo cauteloso, lleno de dudas y heridas sin sanar, pero aún así fue algo. Cuando nos separamos, Mauricio tenía los ojos húmedos. Te voy a llamar, dijo, para que sepas que estoy bien. Y para saber cómo estás tú. Está bien, respondí. Pero Mauricio, necesito que entiendas algo. Las llamadas van a ser en mis términos. Si necesito espacio, lo voy a tomar. Si no estoy lista para hablar, no voy a contestar. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. Tienes todo el derecho. Y otra cosa, continué. Voy a contarte algo ahora porque mereces saberlo, aunque sea tarde. Mauricio me miró con curiosidad mezclada con aprensión. ¿Recuerdas la noche que me encontraste comiendo langostas? Cuando gritaste preguntando de dónde había sacado el dinero. Él asintió lentamente, claramente confundido sobre hacia dónde iba esto. Esa misma semana había recibido una herencia de mi tía Elvira. Un apartamento y dinero. Mucho dinero.
Más de $160,000 en total. La cara de Mauricio pasó por varias expresiones en segundos. Shock, incredulidad, comprensión gradual. Y finalmente, algo que parecía ser vergüenza absoluta. ¿Qué? Logró decir finalmente. ¿Desde cuándo? Desde 3 días antes de la noche de las langostas. Fui al bufete de abogados, firmé los papeles, recibí el dinero. Y no te dije nada. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Porque necesitaba ver quién eras realmente. Necesitaba saber si tu comportamiento cambiaría si yo tuviera dinero, o si el problema era más profundo. Y resultó que era más profundo, ¿verdad? Porque incluso cuando viste que podía permitirme langostas y vino caro, tu primera reacción no fue alegrarte por mí. Fue acusarme. Fue enojarte porque yo tenía algo que tú no sabías que tenía. Mauricio se apoyó contra la pared, procesando esta información. El apartamento nuevo, murmuró. Por eso estabas tan tranquila sobre echarme. No era solo esta casa. Tenías otro lugar a donde ir. Exactamente. He estado mudándome poco a poco durante semanas. De hecho, me mudo completamente este fin de semana. Esta casa va a quedar vacía. ¿La vas a vender? No. La voy a rentar. Es una buena inversión. Mauricio se pasó las manos por la cara. Dios. Todo este tiempo pensé que eras. Pensé que estaba siendo irracional echándome cuando apenas tenías para sobrevivir. Pero resulta que estabas perfectamente bien. Mejor que bien. ¿Y eso cambia algo?, pregunté con curiosidad genuina. ¿El hecho de que yo tuviera dinero hace que lo que me hiciste sea menos grave? No, respondió rápidamente. No, para nada. De hecho, lo hace peor. Porque significa que mientras yo te estaba tratando como basura por ser pobre, tú tenías más que yo y nunca lo restregaste en mi cara. Nunca me humillaste de vuelta. Porque no soy como tú, dije simplemente. Yo no mido el valor de las personas por su cuenta bancaria. Mauricio asintió lentamente, la realización completa de todo lo que había hecho finalmente hundiéndose. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. Aquella noche, cuando me respondiste después de que grité sobre las langostas. ¿Qué me dijiste? Dijiste que lo que respondiste hizo que mis piernas flaquearan, pero no recuerdo exactamente qué fue. Sonreí al recordar ese momento. El momento en que todo el poder en nuestra relación había cambiado irrevocablemente. Te dije, el dinero es mío, de dónde salió no es tu problema. Y luego, cuando seguiste presionando, te recordé que esta casa era mía, no tuya. Que bajo tu lógica de que quien gana más merece más, tú no merecías ni siquiera estar aquí. Eso fue lo que te hizo tambalear. Y tenías razón, admitió él. En todo. Escuchamos una bocina desde la calle. Sus amigos esperando. Tengo que irme, dijo Mauricio enderezándose. Pero, mamá, quiero que sepas algo. Voy a usar esto. Todo esto. Como una lección. Voy a ser mejor. No solo para recuperar tu confianza algún día, sino porque necesito ser mejor para mí mismo. Eso espero, respondí. Por tu propio bien. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo una última vez. Vas a estar bien. Voy a estar perfecta, dije con total honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, voy a estar perfecta. Lo vi bajar las escaleras y subirse a la camioneta. No me quedé en la ventana viéndolos irse. En lugar de eso, cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo de mi casa casi vacía. Silencio. Paz. Libertad. El fin de semana siguiente me mudé completamente a mi nuevo apartamento. Contraté una empresa de mudanzas para las pocas cosas grandes que quedaban. Raquel vino a ayudarme a limpiar la casa vieja y prepararla para rentar. ¿Cómo se siente?, preguntó mientras trapeábamos el piso de la cocina. «Como cerrar un capítulo», respondí. No un mal capítulo necesariamente. Tuve buenos momentos en esta casa, pero un capítulo que necesitaba terminar. ¿Y Mauricio? ¿Cómo te sientes sobre él? Triste, principalmente. Triste por lo que perdimos. Triste por el tiempo que desperdiciamos en conflicto. Pero también esperanzada. Creo que esto,
por doloroso que haya sido, era necesario para ambos. Raquel puso su mano en mi hombro. Eres una mujer increíble, Isabel. Lo sabes, ¿verdad? Me reí. Soy una mujer que finalmente aprendió a defenderse. Eso no es increíble, es lo mínimo que todos deberíamos hacer por nosotros mismos. Terminamos de limpiar al caer la tarde. Hice una última ronda por todas las habitaciones vacías, despidiéndome silenciosamente de los recuerdos, buenos y malos. Todos eran parte de mi historia. Cuando cerré la puerta por última vez, no miré atrás. Esa noche dormí por primera vez en mi nueva cama, en mi nuevo apartamento, en mi nueva vida. El colchón era cómodo, las sábanas olían a nuevo, y el silencio era absoluto. Nadie iba a despertarme. Nadie iba a hacerme sentir mal. Nadie iba a cuestionar mi valor. Me desperté al día siguiente con el sol entrando por mi ventana. Preparé café en mi cocina, me senté en mi sofá color crema, y simplemente existí. Sin prisa. Sin miedo. Sin vergüenza. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Mauricio. Buenos días, mamá. Sobreviví a mi primera semana de trabajo. Es duro, pero me gusta. Espero que estés bien. Te quiero. Consideré la respuesta por un momento, luego escribí. Me alegro que el trabajo esté yendo bien. Estoy bien. Cuídate. No era mucho, pero era un comienzo. Los siguientes meses fueron de ajuste. Renté mi casa vieja a una familia joven que la cuidaba bien y pagaba puntual. El ingreso extra me daba seguridad financiera que nunca había tenido. Mauricio y yo nos mensajeábamos ocasionalmente, conversaciones cortas y superficiales, pero cordiales. 3 meses después de su mudanza, me invitó a almorzar. Nos encontramos en un restaurante a medio camino entre nuestros apartamentos. Fue incómodo al principio, pero gradualmente la conversación fluyó más naturalmente. El trabajo va bien, me contó. Me dieron un pequeño aumento. Y estoy yendo a terapia. Eso me sorprendió. ¿Terapia? Sí. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que tenía problemas para procesar. Mi divorcio, perder mi trabajo, mi comportamiento contigo. Necesitaba ayuda profesional. Me alegra que estés cuidando tu salud mental, dije sinceramente. Mi terapeuta dice que tenía muchos problemas de control y resentimiento no resueltos. Que los proyecté en ti porque eras un blanco seguro. Alguien que sabía que no me abandonaría sin importar qué. Pero sí lo hice, recordé gentilmente. Sí. Y fue lo mejor que pudiste haber hecho. Por ambos. Terminamos el almuerzo en buenos términos. No éramos lo que éramos antes, y probablemente nunca lo seríamos. Pero era algo. Un comienzo pequeño y frágil, pero real. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento esa tarde, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Desde aquella noche horrible con el candado, hasta este momento de paz tentativa. Pensé en mi tía Elvira, a quien apenas conocí, pero que me había dado el regalo más grande. No solo dinero o propiedad, sino la oportunidad de cambiar mi vida, de reclamar mi dignidad, de aprender que merecía respeto. Pensé en Raquel, mi amiga constante que me apoyó incluso cuando yo dudaba de mí misma. Pensé en la vieja Isabel, la que se callaba, la que aguantaba, la que priorizaba la paz sobre su propia felicidad. Y pensé en la nueva Isabel, la que había aprendido que a veces el conflicto es necesario, que establecer límites no es egoísta, que decir no es un acto de amor propio. Cuando llegué a mi edificio, Sara, mi vecina del segundo piso, me detuvo en las escaleras. Isabel, ¿tienes un momento? Necesito consejo. Claro, ¿qué pasa? Es mi hijo. Ha estado viviendo conmigo por meses y, bueno, no está contribuyendo y está empezando a ser irrespetuoso. No sé qué hacer. La miré a los ojos y vi mi propio reflejo de meses atrás. Una madre confundida, lastimada, sin saber si tenía derecho a defenderse de su propio hijo. Tienes derecho a establecer límites, le dije firmemente. Ser madre no significa sacrificar tu dignidad. Ven, preparemos café y hablemos. Subimos juntas a mi apartamento. Y mientras le servía café en mi cocina hermosa y le contaba mi historia, me di cuenta de algo importante. Esto no había sido solo sobre un candado en un refrigerador.
Había sido sobre aprender mi propio valor, sobre entender que el amor no requiere autoanulación, sobre descubrir que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. A mis 66 años, finalmente había aprendido la lección más importante. Merezco respeto, dignidad y felicidad. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitarme eso. Y esa, más que cualquier herencia, era la verdadera